Dice la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 15. Dice: estudia con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Trazar es dividir. Nosotros necesitamos estar permanentemente estudiando la palabra de Dios, buscando a nuestro Salvador con el fin, con el propósito de poder hacer conforme está escrito en su palabra, pero que además podamos meditar en su palabra en el día y en la noche, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. En eso es que Dios quiere que nosotros estemos concentrados. Pero nosotros ignoramos las Escrituras. A veces creemos que porque sabemos un versículo de memoria o nos sepamos. Hay mucha gente que se sabe toda la Biblia de memoria, pero no significa que entienda lo que la Biblia dice. Una cosa es usted saber qué dice la palabra de Dios, y otra cosa es que usted entienda lo que la palabra de Dios le quiere decir. Son dos cosas distintas. Los israelitas, ellos conocían la letra, ellos la podían memorizar, pero ellos no hacían conforme está escrito en la palabra de Dios. No eran hacedores de la palabra, como dice el apóstol Pablo. Ellos no eran hacedores de la palabra. Precisamente por eso, cuando su Mesías vino a cumplir las promesas que estaban escritas en la palabra, ellos no advirtieron que quien estaba al lado de ellos era el Mesías prometido, y por eso, por no entender la palabra, ellos lo crucificaron. Pero esa crucifixión, que para ellos vino a representar muerte, fue la que representó para nosotros vida. Y hoy, gracias a que el pueblo israelita no aceptó a su Mesías, es que la puerta se abrió para nosotros, los que no pertenecemos al pueblo de Israel, y hoy nosotros tenemos esa oportunidad de conocer al Dios vivo de Israel, y que Él, a través de su misericordia, que es infinita, nos conceda la vida eterna. Por eso hemos titulado el tema de hoy: somos ignorantes en el conocimiento de la palabra de Dios. Y es que somos ignorantes en el conocimiento de la palabra de Dios, como lo dice el título de este tema. Así está escrito en la palabra, y así se deja ver en la palabra. Y ustedes, si toman su Biblia, van a poder compartir conmigo este estudio. Y qué bueno sería que tú pudieras participar ayudándome a mejorar, que tú pudieras exhortarme
si necesito ser exhortado por ti, porque de pronto puedo estar equivocado en algunas de las cosas que yo voy a predicar, o también sumando cosas que es necesario para este servidor, porque se trata de eso, se trata de que todos juntos podamos estudiar la palabra de Dios y que todos juntos podamos edificarnos en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, bien, dicho esto, es importante que nosotros podamos ir a la palabra de Dios para que a través de ella podamos nosotros entender por qué nosotros somos ignorantes en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Y vamos a estudiar el versículo, el versículo 3. Dice la palabra de Dios: pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Entonces, mire usted cómo el Señor les muestra a los maestros de la ley, a quienes creen tener el conocimiento de la palabra de Dios, cómo los exhorta a él y les muestra cómo desconocen la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ellos estaban siendo reprendidos por los maestros o por los discípulos de los maestros de esa época, porque en el día de reposo tomaban espigas para comer, y ellos lo hacían juzgándolo de que no estaban haciendo bien. Pero mire usted cómo el Señor les muestra que no conocen la palabra de Dios, que son ignorantes de la palabra de Dios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que Dios quiere de nosotros misericordia, porque la misericordia es mejor que el sacrificio. Mire, hermano, hermana, usted que me escucha, hay un hilo muy delgado entre el vivir en el espíritu y el vivir en religiosidad. Hay un hilo muy delgado. Son dos cosas que están separadas por un hilo muy delgado, y podemos en cualquier momento ser religiosos pretendiendo ser muy espiritual. Y eso era lo que pasaba con los maestros de la época. Entonces, ¿qué es lo que es importante para Dios? Para Dios, la misericordia es mejor que el sacrificio. Pero, ¿será que en nuestro tiempo, así como en ese tiempo, en el tiempo en que nuestro Salvador vino al mundo, será que nosotros entendemos que para Dios la misericordia es mejor que el sacrificio?
¿O será más bien que en nuestra ignorancia nosotros estamos haciendo lo contrario de lo que para Dios es mejor? La palabra dice: misericordia quiero y no sacrificio. Hoy la gente quiere hacer grandes sacrificios para agradar a Dios. Pagan diezmos en las iglesias, dan ofrendas, hacen promesas, hacen pactos. Pero cada uno tiene la palabra de Dios en sus manos. Cada uno tiene la palabra de Dios en sus manos, pero nadie quiere leerla. La gente va a la congregación para que el pastor, el evangelista, el maestro lea la Biblia por él. No hagas eso, porque no estás haciendo bien. Tienes que estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, como leía yo al principio, diciendo lo que dice la palabra de Dios: estudia con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de aquí avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Es necesario estudiar la palabra de Dios para que no nos condenemos a nosotros mismos. ¿En qué te condenas? En que te haces esclavo del hombre. Entonces empiezas a vivir por el hombre y para el hombre, y te olvidas que tú vives por Dios y para Dios. Es importante que entiendas que necesitas estudiar la palabra de Dios. Es necesario que entiendas que tienes que ser esforzado y valiente, como dice el libro de Josué. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros vamos al libro de Josué, vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1. Vamos a ir al libro de Josué. Allá en el capítulo 1, en el versículo 8, dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ser esforzado y valiente para Dios, es meditar en su palabra de día y de noche y hacer conforme está escrito en su palabra. Si tú quieres ser esforzado y valiente, eso es lo que tienes que hacer. Un hombre esforzado y valiente, una mujer esforzada y valiente, es aquella que se preocupa por meditar en la palabra de Dios en el día y en la noche, y se esfuerza por hacer conforme está escrito en la palabra, o sea, en cumplir los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que Dios pide de nosotros? Dice la palabra de Dios que lo que Dios pide de nosotros es que hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos quebrantemos delante de nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso es importante que abandonemos la ignorancia. Esa ignorancia que hay en nosotros de creer que el pastor, que el evangelista, que el maestro son los que nos van a llevar por los caminos que conducen a la verdad. No,
no es así. Hay un mandamiento claro de Dios para ti y para mí que nos enseña que nosotros debemos estudiar con diligencia la palabra de Dios. Es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios con amor, con agrado, con gozo en nuestro corazón, y que nosotros dividamos bien la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotros hagamos misericordia con los demás. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere misericordia y no sacrificio. Eso es lo que Dios quiere. Pero el hombre siempre quiere hacer lo contrario. El hombre siempre quiere hacer sacrificios, pero no quiere tener misericordia de su hermano. No quiere tener misericordia de su vecino. No quiere tener misericordia del otro ser humano. Se niega a eso. Se niega a lo que Dios le manda. Pero no es que el hombre ignore la palabra de Dios porque no sepa cómo llegar a Dios. No. Es simplemente que se niega a estudiar la palabra de Dios y a pedirle a Dios que le regale espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que pasa. Porque, ¿qué es lo que dice el salmista allá en el Salmo 119 en el versículo 18? Dice el salmista: abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu palabra. Y si tú tienes tu Biblia, y si escuchas la palabra de Dios para que pidas como conviene, entonces ¿por qué no lo haces? Por una sencilla razón: al ser humano le gustan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Entonces, una persona dice que es cristiana porque fue y hizo una oración, y entonces un pastor le dijo que ya había aceptado a Cristo Jesús en su corazón y que ahora era un nacido de nuevo, que ahora era un cristiano. Entonces él corre y le dice a todo el mundo: ahora soy cristiano. Ahora soy hijo de Dios, porque yo fui a una iglesia cristiana y yo pasé adelante donde el pastor dijo que si aceptaba hoy a Cristo Jesús, Él vendría a mí y yo sería un nacido de nuevo. Pero no funciona así, no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Déjame decirte que puedes llevar 15, 20 años, 30 años asistiendo a una iglesia, pero tal vez no seas cristiano. Es lamentable decirlo. Gente con muchos años asistiendo a una iglesia cristiana y son esclavos de los hombres. Viven por los hombres, para los hombres. No viven por Cristo y para Cristo. Ellos creen en su mente y en su corazón que eso que están haciendo es agradable delante de los ojos de Dios. Pero su comportamiento deja ver claro que no son cristianos, que no son hijos de Dios verdaderos. La palabra de Dios dice que estas personas piden para sus deleites, que ellos piden, pero que piden mal, porque piden para sus deleites. Y por eso
muchas personas solo oran a Dios, claman a Dios para pedirles que les dé casa, carro y beca. Pero nunca piden a Dios que les regale espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que es lo que dice la palabra. El libro de Efesios en el capítulo 1, versículos 15 al 17, nos muestra que debemos pedir a Cristo Jesús espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire, Jesucristo nos dijo que si nosotros siendo malos podíamos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más no daría el Padre eterno el Espíritu Santo a quien se lo pida? Pero hoy nadie le pide el Espíritu Santo a Dios para el conocimiento de la palabra de Dios, sino que la gente quiere llenarse de Dios para que Dios les dé bienes terrenales, bienes materiales, para deleitarse en el mundo y no para hacer la obra de Dios, no para ser esclavos de Cristo. Prefieren ser esclavos del mundo. Eso es lo que pasa hoy. Dice la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 19, Mateo capítulo 19, vamos a mirar, Mateo capítulo 19, versículo 4, dice la palabra de Dios: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? La unidad del matrimonio para Dios, que le muestra al hombre la unidad de Dios, para que entendiéndola permanezca en ella. Dios, cuando Dios dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino que serán una sola carne. ¿Y cómo es eso de que tu esposa y tú son una sola carne, tu esposo y tú son una sola carne? ¿Y cómo así que tú estás aquí escuchando esta prédica, esta grabación, y tu esposa, tu esposo está en otro lugar, pero son una sola carne? El apóstol Pablo dice: grande es este misterio, porque para Dios ya no somos dos, sino que somos una sola persona. Entonces Dios nos muestra que Él y su Hijo Jesucristo son una sola persona, y que mientras su Hijo Jesucristo se hizo hombre y vino a cumplir el propósito de Dios en esta tierra, el Padre Eterno estaba en los cielos. Y eso es lo que no pueden entender muchos, porque muchos creen, o muchos quieren mejor entender a Dios desde su conocimiento humano. Muchos no quieren entender que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ellos, cuando hablan de lo que es imposible para el hombre y que sea posible para Dios, ellos hablan es de las cosas materiales, de la salud, de las riquezas.
Entonces usted los ve como se jactan diciendo a las demás personas: amigo, hermano, es que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero cuando se trata de entender sobre la Trinidad de Dios, no quieren entender que los seres humanos no tenemos capacidad para entender la sabiduría divina, que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, y que es posible que una parte de Dios salga de Él y actúe como Él quiere en otra parte, de otra forma. No lo pueden entender. Entonces es cuando dicen que los que somos trinitarios adoramos a tres dioses. Se inventan cosas para destruir la fe. Y entonces es cuando ellos mismos se hacen necios, porque no quieren entender la sabiduría de Dios, aunque Dios ha dejado escrito en su palabra que cuando no entendamos algo, oremos, pidamos en oración espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Óigame, Dios lo ha dejado escrito en la palabra. Hay muchos versículos que hablan. Yo particularmente leo y hablo del Salmo 119, versículo 18, y hablo también de Efesios capítulo 1, versículos 15 al 17. Porque es importante que nosotros estemos observando, que nosotros estemos poniendo en práctica la palabra de Dios tal cual como Él nos la manda en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 15, donde nos da Dios un mandamiento: que estudiemos con diligencia presentarnos a Él aprobado, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que trazamos bien la palabra de verdad. Es necesario que estemos insistiendo siempre en el conocimiento de la palabra, que siempre estemos pidiéndole a Dios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de Él, para que abandonemos la ignorancia. Mire, es triste ver cómo hermanos y hermanas juzgan lo que no saben. Y muchos aseguran que si estuvieran en el tiempo de los israelitas, no hubieran negado a Jesucristo. Eso es uno hablar de lo que no sabe. Eso es uno hablar de lo que uno no entiende. Por eso es importante, amado hermano, amada hermana, que estudiemos con diligencia la palabra de Dios para que no caigamos en condenación. Es importante que siempre estemos ahí, permanentemente estudiando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 22, Mateo capítulo 22, versículo 29. Mateo capítulo 22, versículo 29. Dice la palabra de Dios: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, Dios les dice esto
porque ellos querían saber el por qué dice la palabra de Dios, ellos querían saber si había o no había resurrección. Y por eso es que Dios les dice que son ignorantes de la palabra, que no la entienden, que no la comprenden. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino que Dios es un Dios de vivos. Eso es lo que le dice Dios. Eso es lo que Jesucristo les dice a ellos para que puedan entender que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y entonces la palabra de Dios nos invita a que vamos al libro de Juan en el capítulo 11. Libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice la palabra, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a creer en Dios, a tener fe en Dios. ¿Y qué es la fe? Dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros tenemos la certeza de que Dios habita en nosotros, cuando nosotros tenemos esa certeza, nosotros vamos a tener la seguridad de que tenemos en nosotros la vida eterna. Eso es lo que va a pasar. Que cuando nosotros tenemos esa certeza de que Jesucristo está en nosotros, cuando nosotros tenemos esa certeza de que Jesucristo está en nosotros, es entonces cuando nosotros vamos a tener vida eterna. Eso es lo que va a pasar contigo. Eso es lo que va a pasar conmigo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, amado hermano, amada hermana. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 20, versículo. Libro de Juan, capítulo 20, versículo 9. Dice la palabra, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Mire cómo los discípulos están por mucho tiempo con Cristo Jesús y no han entendido lo que Él siempre les enseñaba. Ellos no habían podido entender, solo hasta que fueron a la tumba es que entienden que Jesucristo ha resucitado de los muertos, porque las escrituras así lo señalaban. Entonces, ahora en este tiempo, nosotros podemos entender que Dios puso a Jesucristo, su Hijo, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia nuestros pecados pasados. Romanos capítulo 3, versículo 25. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
Pero entonces nosotros decimos, ¿cómo así que Dios puso como propiciación a Jesucristo? ¿Cómo es eso que no entiendo? A ver, enséñeme esa palabra, porque esa palabra yo no la puedo entender. Yo no puedo entender cómo es que Dios ha puesto a su Hijo como propiciación. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué significa propiciación. Propiciación es el sacrificio que se hace para satisfacer la justicia de Dios. En el tiempo antiguo, en el tiempo de Israel, los israelitas llevaban animales para que a través de su sangre, de la sangre de esos animales, pudieran cubrirse sus pecados. Pero Dios ha enviado a su Hijo para que Él sea la propiciación por nuestros pecados, una vez y para siempre, dice la palabra de Dios. Entonces, la propiciación, el sacrificio que Jesucristo hace en la cruz, el derramamiento de su sangre, es lo que lava tus pecados y los míos. Por eso cuando nosotros colocamos nuestra fe en Cristo Jesús, en que la sangre de Cristo Jesús es la que nos limpia de pecado, es cuando nosotros realmente tenemos salvación eterna, tenemos vida eterna. Jesucristo fue dado como propiciación a causa de nuestros pecados, para satisfacer la ira de Dios, porque nosotros merecíamos el infierno por nuestras culpas, por nuestros pecados. Pero Dios, queriendo hacer misericordia con nosotros, nos regaló a su Hijo para que Él viniera y diera su vida por nosotros, para abrirnos una puerta hacia la vida eterna. Por eso es importante que entendamos que el verdadero evangelio nosotros lo encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en los versículos 1 al 4. Vamos a mirar qué nos enseña la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el verdadero evangelio. Amén. ¿Y cómo podemos confirmar nosotros que ese es el verdadero evangelio? Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 6, leámoslo desde el versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea maldito. Dice la palabra sea anatema, pero anatema es sinónimo de maldito. Y dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea maldito. Y hoy nosotros vemos cómo se predican evangelios distintos del evangelio que predicaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicaba el evangelio de Cristo, que nos enseña que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el verdadero evangelio, el evangelio que hoy se debe predicar, pero que muchos no predican, que muchos no quieren predicar. Es importante que si tú estás escuchando puedas entender cuál es el verdadero evangelio, aquel evangelio que debes predicar, el que debes poner en práctica, que es el verdadero evangelio de Cristo. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Hechos, en el capítulo 13, veamos el libro de Hechos, capítulo 13, a ver qué nos enseña. En el versículo 27, dice la palabra de Dios, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo. O sea, fue la ignorancia en el conocimiento de la palabra de Dios lo que llevó a los israelitas a condenar a su Mesías. Y es la ignorancia en la palabra de Dios la que hoy está llevando a todos aquellos que quieren amar a Cristo Jesús a ser esclavos de los hombres y no esclavos de Cristo Jesús. Muchos van a las iglesias, pero en realidad no van a adorar a Cristo Jesús. Mira, una cosa, como lo dije antes, es memorizar la palabra y otra muy distinta es entender la palabra. Son dos cosas distintas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa hoy? Por esa pereza espiritual que tú tienes, es que no quieres leer la palabra de Dios, no quieres pedirle a Dios que te regale espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, sino que quieres ir donde el pastor, donde el evangelista, donde el maestro, para que sean ellos los que lean la palabra por ti y sean ellos los que te digan qué es lo que quiere decir la palabra. Entonces, por eso caes en condenación y empiezas a hacer la voluntad de los hombres y no la voluntad de Dios, y crees que con dinero se compra la vida eterna, que si llevas mucho dinero a la iglesia, entonces eres leal a Dios y eres fiel a Dios. Entonces eres un ignorante en el conocimiento de la palabra de Dios. De nada te sirve llevar 20 años, 30 años asistiendo a una congregación si no has podido entender que Dios no quiere sacrificios que tú hagas, sino que Dios quiere que tú hagas misericordia con los demás. Mira, siempre lo he repetido acá en muchas de las grabaciones que he hecho, que así como los israelitas eran antes, que no les gustaba, a los israelitas antes no les gustaba para nada, no les gustaba honrar al padre y a la madre, siendo uno de estos mandamientos del Señor,
siendo que era un mandamiento del Señor, era una orden de Dios que los hijos guardaran honra a sus padres. En esa época, al igual que hoy, muchos padres necesitaban de sus hijos para que sus hijos les ayudaran con la manutención, porque a ellos les quedaba ya difícil conseguir los alimentos diarios. Y así como en ese tiempo habían sinvergüenzas, si me perdonan la palabra, así también hay hoy. En ese tiempo, ¿qué hacían los que no querían honrar al padre y a la madre? Llegaban y dedicaban todo a Dios. Entonces el padre o la madre de un sinvergüenza de estos iba donde los maestros de la ley y se quejaba con ellos. Y les decía, mire, lo que pasa es que mi hijo Pedrito Pérez, pues no me ayuda con la manutención, y él tiene bienes, tiene muchas propiedades, pero yo estoy pasando necesidades en mi casa. Entonces cuando el sacerdote iba donde este sinvergüenza, entonces él decía, escorban. Es una palabra hebrea que significa todo lo he dedicado a Dios. Eso es lo que dijo Jesucristo, ¿no? No lo digo yo. Entonces, como los sacerdotes de esa época eran muy religiosos, nada espirituales, eran muy religiosos, ellos se gozaban con eso. Y decían que era justificable que ellos no le ayudaran a sus padres, porque era que todos sus bienes los habían dedicado a Dios. Así pasaba. Porque si estos maestros de la ley fuesen espirituales, pues le habían dicho a un sinvergüenza de estos, mire, la palabra de Dios dice que Dios lo que pide de nosotros es que hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos quebrantemos delante de Él. No que estemos dándole sacrificios a Él, que no aprovechan para nada y que Él no necesita de nosotros. ¿A usted quién le dijo que Dios necesitaba tus bienes? No, señor, Dios no necesita tus bienes. Así que hágame el favor y vaya, cumpla con la ley de Dios, porque uno de los mandamientos de Dios es que vayas y guardes honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra que Dios te da. Eso era lo que ellos tenían que decirle si vivieran en el Espíritu, pero eso no lo hacían. Y así hay hoy muchos sinvergüenzas, que la mamá, el papá está pasando necesidades y él se gana 1 millón, 2 millones de pesos y hasta más. Y viene y coge el teléfono y llama al papá y llama a la mamá y le dice, no te puedo mandar plata hoy porque este mes, porque es que lo que pasa es que no me alcanza. Es que tengo muchas deudas. Es que tengo muchos problemas. Es que no me alcanza. Así hay muchos sinvergüenza hoy, que no le guardan honra al padre y a la madre. Claro, si tú eres uno de los que está haciendo eso, me imagino que esta palabra te da mucha rabia. Pero no soy yo el que te está hablando. Entonces, es importante, amado hermano, amada hermana, amado amigo, amada amiga, que le guardes honra a tus padres, para que seas de larga vida sobre la tierra que Dios te ha dado. Es importante que nosotros hagamos justicia, amemos misericordia y que nos quebrantemos en la presencia de nuestro Dios. Amado Dios, te doy gracias por esta palabra que tú nos regalas en esta hora. Gracias, Señor, por tu misericordia que es infinita. Te ruego, Padre amado, que esta palabra llegue al corazón y a la mente de todas las personas que han tomado la decisión de escucharla.
Ojalá ellas puedan compartirlas con otras personas para que tu palabra se multiplique, Señor, y llegue a los oídos de aquellos que necesitan escucharla, Padre Santo, para que hagan conforme a tu voluntad. Señor, regálanos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, para que nosotros cada día podamos esforzarnos y ser valientes al meditar en tu palabra en el día y en la noche, y al hacer conforme esté escrito en tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a abandonar la ignorancia en el conocimiento de tu palabra, para que nosotros, Señor, pidamos, Señor, espíritu de temor del Señor, y podamos contemplar las maravillas de tu bendita palabra. Sé tú obrando, Señor, en cada uno de nosotros. Sé tú, Señor, abriendo el entendimiento de todos nosotros, para que cada día, Señor, corramos en busca de la verdad. Señor, que ya no nos deleitemos, Señor, en pedir las cosas que no convienen, sino que pidamos las cosas que convienen. Que pidamos a ti como tú has querido que nosotros pidamos, para que tú nos regales, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y por todo lo que nos darás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.